Fíjate que, y aquí me remito a otro personaje que tú y yo conocimos, de hecho tú lo conociste mejor que yo, que fue el señor Enrique Espinosa. Sí, así está. Él fue la primera persona que yo he conocido en Venezuela que tuvo una empresa de sonido a nivel profesional. Bueno, yo les puedo hablar de Espinosa. Ajá, hablemos de Espinosa. Ah, sí. Espinosa, que al principio fue uno de los pioneros de eso que comenzó. Yo lo conocí a él cuando yo estaba comenzando, ya él hacía sonido. Espinosa, primero nos compraba a nosotros bastante equipo. Él era muy aficionado, le gustaba el sonido, ¿no? Pero él, si los conocimientos profundos no tenía. Pero tenía buenos equipos. Con él hicimos La Onda Nueva, hicimos la banda Nueva York, la del Parque de Naciones Unidas, con equipos de él. La compañía de Espinosa se llamaba Sonido Enespi, que es Enrique Espinosa. Él no empezó con el sonido, él empezó que le arreglaba a fílmica electrónica, proyectores y de todo eso. Entonces, en los colegios es que él empezó a poner el sonido, que empezaron a hacer planos y todo eso, porque allí hacían para la luz y él hacía para el sonido, para meter los cables. Y todos esos colegios de curas y monjas los hizo él. Él empezó con unas cornetas que eran de esas de intemperie, y los amplificadores que él llevaba, y también los grabadores, una cosa pequeña. Ya después fue comprando más, porque ya empezó con los políticos y ellos querían esos mítines. Entonces ya él empezó a comprarle allá en la Florida las cornetas esas, y también tenían las otras que eran como unas trompetas, y los amplificadores y todo eso. Ahí, esos eran marca Alter. Y también tuvo mucho Buller, que el Buller venía de Francia, y amplificadores al principio también tenía de esos. También tenía las balitas que ya las ponían y sí, para poderse mover. El AKG también. Él también llevaba su planta eléctrica, los andamios también. Esta camioneta que él acondicionó, ¿qué equipo le puso adentro? Era la Comel, que todo eso era Alter. Todo era Alter. Ahí grababan, ahí hacían de todo ahí dentro. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con el señor Espinosa. Todas las cornetas eran Altec Lansing, todas. Sus preferidas eran las cajas que tenían los 515, que era un buffer Altec Lansing, y las trompetas con el driver 290, que era el driver más poderoso, y bueno, eso, con esas cornetas él cubría pues fácilmente grandes espacios. La microfonía que él tenía era muy buena, tenía micrófonos AKG y Sennheiser, eran los que más tenía. 441, 421, eran los que tenía los Profi Power. Cuando eran los sistemas 515, a veces ponía uno, a veces ponía dos con las trompetas 290, él lo ponía bien amplificado, pero sin crossover electrónico. Lo que hacía, asignaba pues un amplificador a cada vía, y al driver le ponía un filtro pasa alto. Entonces, y listo, así lo resolvía. Y el buffer iba libre full rango, ¿no? Claro, el driver 290 no era era súper agudo, era medio agudo, pero bueno, se bastaba para lo que él hacía, pues, más que todo voz, palabras, era lo más que él hacía. Sobre una mesa, pues, él ponía muy ordenadamente todos sus equipos, incluyendo los amplificadores. Ponía sus dos grabadores, ya fueran de cassette o de reel, colocaba su consola, pues, que eran estas consolas Uber. Entonces la salida pues la conectaba a una especie de máster, y luego de ese máster iba a un distribuidor de audio. Entonces este distribuidor enviaba la señal a cada uno de los amplificadores, pues.
Y entonces él podía ponchar por lo menos los amplificadores que movían esta torre, de repente ponchaba los de esta, de repente ponchaba las que estaban del otro lado y así. Pues. Prácticamente no usaba monitores para sus montajes y entonces, bueno, él en un momento quiso pues ponerse al día. Entonces él se compró una consola, me acuerdo, marca Zoom, una Zoom de 12 canales. Y cuando hacía cosas musicales con esa consola, pues me llamaba a mí. Y poníamos las corneticas Shure las poníamos en monitores o las columnitas Altec también las poníamos en monitores. Y así era como se hacían los musicales. No usaba efectos. Si acaso esa consola tenía un efecto, un reverberador de resortes incorporado y hasta ahí pues. El de Cecotto, eso fue en el aeropuerto de Maiquetía, venía de Italia. Y como ganó, pues entonces lo esperaron allá. Le pusieron cornetas arriba, en la terraza, todo eso mirando para el aeropuerto, la represa de Santo Domingo, que también fue para allá. ¿Cuántos vehículos que llevan para allá? Bueno, él llevaba el camión, la picó con la planta, llevaba para grabar la Come y llevaba la ranchera donde iba la gente. Punta de Mata ahí también fueron a inaugurar, yo creo que eso fue asunto del azúcar. Yo creo que ahí fueron a inaugurar también para el azúcar. Más o menos, ¿de qué cantidad de años estamos hablando? Pues estamos hablando, sería unos 30 años o más que él estuvo trabajando. Yo tendría unos 14 años más o menos. Anunciaron que venía a Venezuela un baterista pues, de fama internacional llamado Elvin Jones. El señor Espinosa fue el que montó el sonido para el concierto de Elvin Jones en el Teatro Municipal de Caracas. Y el primer concierto que hubo en Venezuela a nivel macro, que fue en los terrenos de hoy en día las Naciones Unidas en el Paraíso, que hicieron el concierto de rock en Caracas con la banda de Nueva York y una serie de grupos venezolanos. Él hizo ese concierto y eso me lo dijo él a mí en persona. Yo hice eso. Sí, eso fue Espinosa. Eso fue donde estaba el hipódromo ahí en ese terreno. Ahí pusieron la banda de Nueva York. Cuando fueron a hacer el servicio, como era al aire libre, necesitaba ciertos cornetas que en ese momento que no tenía. Entonces fue que decidieron comprar cornetas suficientes para el tamaño del evento. Él solamente fue hasta 1972 que vino un norteamericano, que vino y lo pusimos en contacto con unos carpinteros y se fabricaron en Venezuela 6 gabinetes de voz del teatro, estilo como los que usan los cines, o los que usaban los cines en esa época. Voz del teatro, y él trajo los horns. Al carpintero le mandaron a hacer los cajones para meter las cornetas que compraron. Y él con unos equipos Altec Lansing hizo unas cosas muy extrañas, que me acuerdo que él me lo explicó, que a las cornetas que él tenía les puso unos accesorios alrededor de las cornetas para hacer una especie de embudo o de parlante de proyección o de trompeta de proyección para amplificar ese sonido, y así pudo cubrir ese terreno de las Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando vino la banda de Nueva York, sí le hicimos la parte del sonido en el Teatro Chacaíto primero y después se hizo en el Parque Naciones Unidas. En el Teatro Chacaíto se hizo, teníamos 2 cornetas, la voz del teatro de Altec Lansing, colocadas en los lados del escenario. Eso fue lo único. Claro, el teatro no era una cosa muy grande, pero con eso pues fue más que suficiente para cubrir el acto. En el Parque Naciones Unidas sí se usó un poco más de equipo, porque claro, era al aire libre y necesitaba un poco más y había más gente. Entonces se hizo y empezamos a hacer las pruebas en la caseta esa que era donde estaban todos los equipos, pues. Y el monitoreo era con audífonos. Nosotros no sabíamos qué es lo que estaba oyendo el público allá, si lo podíamos nosotros ahí. ¿Dónde estaba ubicada esa caseta?
Atrás en decía, la parte de atrás del escenario. No era consola, eran mezcladores igual, mezcladores conectados en cascada y luego con audífonos. Nosotros oíamos lo que estaba mezclando y con audífonos. Ahí no sabíamos qué nivel había allá afuera ni nada de eso. Y fue la primera vez que tuvimos 2 vías biamplificadas en público, al aire libre, que fue en un festival en el año 72, donde edificaron luego el Parque Naciones Unidas. Ahí hicimos 3 días de concierto con la banda de Nueva York. Sí, eso fue Espinosa. Yo me acuerdo que yo estaba montado en la tarima, estábamos ya arreglando las cosas, y llegó un señor, acomodadito, acabadito de peinado, de bañar y cosas de esas. No, a mí se me va todo el mundo de aquí, no sé qué cosa. Le digo, mire, un momentico. Primero, averiguo con quién está hablando. Si yo me voy, no hay sonido aquí. Porque es muy sabroso llegar acabadito de bañar. Nosotros tenemos horas trabajando aquí, ¿verdad? Y va a llegar usted a sacar a todo el mundo. Ah, no, bueno, sí, entonces, ok. Entonces se hizo y empezamos a hacer las pruebas en la caseta esa que era donde estaban todos los equipos. Pues. Y vino uno de los músicos que era ciego, lo llevaron ahí y dijo, mire, a él no le importa si fumo. No, si pues todos fumamos. Y prendió un bicho, cuando lo empezó yo le dije, no, mire, por favor, no puedo. Encerrado ahí con aquel coroto prendido, no. Eso va a pagar. Enrique tenía 2 micrófonos dorados que le dijo Caldera, pero bueno, tú no tienes unos micrófonos distintos a los que le pones a los demás. Dice, sí, pero los tengo en casa, pues me los traes y me los guardas únicamente para usarlos yo. Cuando él llegaba le decían, ¿trajiste mi micrófono? Ah, sí. Se los enseñaba que estaban en la caja, se los ponía y ahí mismo hablaba tranquilo porque esos eran de él. Porque tendría miedo que Porque había veces que montaban los equipos y venían algunos de los candidatos a revisar los equipos si funcionaban bien, que se había algo metido en alguna corneta. Y una vez llegó uno y quería desarmar los micrófonos para si dentro del micrófono había algo puesto que pudiera dañar al candidato cuando hablaba. Y dice, mire, los micrófonos no se pueden desarmar porque si ustedes desarman los micrófonos ya son para votar. Y allí hubo un pleito con uno y había un pleito con otro y dice Enrique, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo recojo mis micrófonos, traigan ustedes los suyos y los abren y los pisan y hagan lo que quieran, pero los míos son míos. No, ya, qué va. ¿Cuál fue la represa que fue inaugurada? La represa de Santo Domingo, que también fue para allá. Él llevaba el camión, la picó con la planta y claro, allá no había luz. Aunque iban a inaugurar para la luz, no había luz. Ay, no.